El silencio en el gran salón de la mansión Vargas no era paz, sino la calma tensa que precede a la tormenta más devastadora. Era un silencio espeso, cargado de crueldad, que se adhería a los opulentos cortinajes de terciopelo y a los fríos mármoles italianos que cubrían el suelo. En el centro de todo, como un cordero sacrificial, en un altar de oro y poder, se encontraba doña Elvira, una anciana de cabellos de plata y mirada perdida en los laberintos de su propia mente. Sus manos, frágiles y temblorosas, sostenían una pequeña caja de música de plata, un tesoro familiar de valor incalculable. Frente a ella, imponente y gélida como una estatua de hielo, estaba Sofía Montenegro, la señora de la casa, cuya belleza era solo comparable a la inmensidad de su desprecio. Sus ojos, dos fragmentos de obsidiana, estaban fijos en la anciana. «Ladrona», siseó Sofía, y esa única palabra, cargada de un veneno destilado durante años de arrogancia, rompió el silencio y el alma de la única persona que corrió para defender a la indefensa mujer, su hija, Lucía. Lucía Ramos sintió como el aire se escapaba de sus pulmones, como si la palabra de Sofía hubiera sido un golpe físico directo a su estómago. Dejó caer con un estrépito sordo la bandeja de plata que llevaba, pero nadie pareció notarlo, pues todas las miradas estaban clavadas en la escena central. Corrió sin pensar, interponiéndose entre la furia de la señora Montenegro y la frágil figura de su madre. Doña Elvira, sumida en la niebla del Alzheimer, no comprendía la acusación. Solo sentía el miedo, una emoción primaria que sus ojos vidriosos reflejaban con una claridad desgarradora. Se aferró a la pequeña caja de música como si fuera el último vestigio de un recuerdo feliz, un ancla en el océano embravecido de su confusión. Para Sofía, esa caja no era solo un objeto. Era el símbolo del linaje Vargas, un linaje al que ella se había aferrado con uñas y dientes y no permitiría que una anciana senil lo mancillara. «No la toque, señora Sofía. Mi madre no ha robado nada», exclamó Lucía, su voz temblando no de miedo, sino de una rabia impotente que ardía en su pecho. Se plantó frente a la imponente figura de Sofía, un escudo humano menudo, pero con una determinación de acero. Sofía soltó una risa fría, un sonido cortante y desprovisto de cualquier calidez humana, que resonó en el vasto salón de la mansión ubicada en el corazón de las lomas de Chapultepec. ¿Defenderla? A esta vieja insolente que se atreve a poner sus sucias manos en lo que no es suyo. Esta caja de música perteneció a la abuela de mi esposo. Vale más que tu vida entera y la de esta cosa, escupió Sofía, señalando a doña Elvira con un dedo enjollado que temblaba de ira contenida. La crueldad en su voz era tan palpable que parecía solidificarse en el aire, creando una atmósfera irrespirable y opresiva. En medio de la confrontación, la pequeña caja de música resbaló de las manos temblorosas de doña Elvira. El impacto contra el suelo de mármol fue un sonido metálico y seco, seguido por el tintineo agudo de un mecanismo roto. El silencio que siguió fue aún más pesado que el anterior. La música que había deleitado a generaciones de la familia Vargas se había callado para siempre, y ese silencio pareció un presagio funesto. El rostro de Sofía se contorsionó en una máscara de furia pura. «¡Lo has roto! ¡Inútil! Ahora sí que lo pagarás caro», gritó, avanzando hacia doña Elvira con la intención de agarrarla. Pero Lucía no se movió, sus ojos fijos en los de Sofía, un desafío silencioso que la señora de la casa no esperaba de una simple empleada. La tensión era un hilo a punto de romperse, un duelo de voluntades en medio del lujo más insultante. Oculto en el umbral que conectaba el salón con su despacho, Mateo Vargas observaba la escena, paralizado.
Había sido atraído por los gritos y ahora era un testigo involuntario de la crueldad sin límites de su propia esposa. Mateo era un hombre acostumbrado al mundo implacable de las finanzas, a las decisiones frías y calculadas, pero la imagen de Sofía humillando a una anciana indefensa y la valiente defensa de la joven empleada le revolvió algo en el interior, una conciencia que creía dormida bajo capas de pragmatismo y éxito. Vio la fragilidad de doña Elvira y la feroz lealtad en los ojos de Lucía, y por primera vez en mucho tiempo sintió una profunda y amarga vergüenza. La opulencia de su hogar, los cuadros de valor incalculable y los muebles de diseño, de repente le parecieron vacíos y grotescos, un escenario para la más baja de las miserias humanas. ¡Fuera! ¡Las dos! ¡Fuera de mi casa ahora mismo!, sentenció Sofía, su voz alcanzando un nivel de histeria que helaba la sangre. «No solo estás despedida, Lucía. Me encargaré personalmente de que no vuelvas a encontrar trabajo en toda la Ciudad de México. Tu nombre será sinónimo de ladrona y el de tu madre, de una plaga». La amenaza era clara y brutal. Para una mujer como Sofía, con una red de contactos que se extendía por toda la élite de la ciudad, cumplir esa promesa era tan fácil como respirar. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que no era una amenaza vacía. Perder ese trabajo significaba perder el techo, la comida, el acceso a los pocos cuidados que podía ofrecerle a su madre. Pero al mirar el rostro asustado de doña Elvira, supo que ninguna amenaza era lo suficientemente grande como para hacerla retroceder. Con una dignidad que parecía nacer de las profundidades de su alma, Lucía ayudó a su madre a levantarse. No derramó ni una lágrima, negándose a darle a Sofía la satisfacción de verla rota. «Vámonos, mamá», susurró con una suavidad que contrastaba violentamente con la estridencia de Sofía. Mientras caminaban hacia la gran puerta de roble, cada paso era una declaración de principios. Pasaron junto a los restos de la caja de música, un símbolo de la destrucción que acababa de ocurrir. Mateo, aún oculto, sintió un impulso irrefrenable de intervenir, de detener esa injusticia flagrante, pero algo lo detuvo: su cobardía, la costumbre de evitar las confrontaciones con su temperamental esposa. No lo sabía, pero el peso de su inacción cayó sobre sus hombros como una losa de plomo, un remordimiento que sabía que lo perseguiría. Al cerrar la pesada puerta detrás de ellas, el mundo de Lucía se redujo a la dura realidad del asfalto y la incertidumbre. El sol de la tarde en la Ciudad de México le pareció hostil, indiferente a su dolor. Doña Elvira, ajena a la magnitud de la catástrofe, solo murmuraba palabras inconexas, fragmentos de recuerdos de una vida que se desvanecía. Lucía la abrazó con fuerza, sintiendo el frágil cuerpo de su madre contra el suyo, y en ese abrazo encontró la única certeza que le quedaba. Mientras estuvieran juntas, encontraría la manera de seguir adelante. No sabía cómo ni a dónde irían, pero la imagen de la sonrisa maliciosa de Sofía se grabó en su mente como un juramento. No la derrotarían. Lucharía por la dignidad de su madre hasta su último aliento, aunque tuviera que enfrentarse al mundo entero. Dentro de la mansión, una vez que la puerta se cerró, Sofía se giró hacia Mateo, quien finalmente había salido de su escondite. Su rostro ya no mostraba furia, sino una fría satisfacción, como un depredador que ha marcado su territorio. «¿Ves, querido? Hay que poner a esta gente en su lugar de vez en cuando. Se les olvida para quién trabajan», dijo, arreglando su impecable vestido de diseñador. Mateo la miró, pero por primera vez no vio a la mujer elegante y sofisticada con la que se había casado. Vio a una extraña, a un ser lleno de una oscuridad que lo repelía. No dijo nada, pero su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Se acercó a los restos de la caja de música y entre los fragmentos de plata vio algo más,
un pequeño pañuelo de encaje, viejo y deshilachado, con unas iniciales bordadas que no reconoció. Mateo recogió el pañuelo con cuidado. Las iniciales Bebe estaban bordadas con un hilo, que alguna vez fue dorado, ahora desvaído por el tiempo. No pertenecían a doña Elvira, cuyo apellido era distinto, ni a ninguna otra empleada. Un escalofrío inexplicable le recorrió la espalda. La versión de Sofía, la de una simple ladrona, comenzaba a desmoronarse en su mente. La imagen de la defensa apasionada de Lucía, la inocencia palpable en la mirada perdida de la anciana, nada encajaba. Ese pañuelo no era una simple pieza de tela, era una pregunta, una anomalía en la narrativa perfecta de Minzo Besum, su esposa. Se guardó el pañuelo en el bolsillo, sintiendo su textura frágil contra sus dedos. En ese momento, una semilla de duda fue plantada en su mente, una semilla que estaba destinada a crecer hasta derribar los muros de mentiras que rodeaban su vida. Esa noche Mateo no pudo dormir. El silencio de la mansión ya no le parecía pacífico, sino cómplice. Cada sombra parecía ocultar un secreto. Cada crujido del suelo de madera era un eco de la injusticia que había presenciado. Se levantó y fue a la biblioteca, un santuario de conocimiento y de la historia de su familia. Comenzó a buscar en los viejos álbumes de fotos, en los diarios de su padre, un hombre poderoso y reservado que había muerto hacía años. Buscaba algo, cualquier cosa, que pudiera explicar el extraño sentimiento que lo embargaba. La imagen de doña Elvira, frágil y desamparada, se superponía a las fotografías de su propia familia, y una pregunta incómoda comenzó a formarse en su mente. ¿Qué otras verdades se escondían en 1200? Las sombras de la impecable historia de los Vargas. Mientras Mateo comenzaba su búsqueda sigilosa de la verdad, Lucía y doña Elvira enfrentaban la primera noche de su nueva vida. Con el poco dinero que Lucía tenía ahorrado, alquilaron un pequeño cuarto en Iztapalapa, un barrio vibrante pero implacable, a un mundo de distancia del lujo de las lomas. Las paredes desnudas y el foco solitario que colgaba del techo eran un testimonio brutal de su caída. El ruido incesante de la ciudad se filtraba por la ventana sin cortinas, un recordatorio constante de su vulnerabilidad. Lucía acostó a su madre en la única cama, cubriéndola con su propio suéter para protegerla del frío de la noche. Se sentó en una silla de madera, vigilando el sueño inquieto de su madre, y sintió el peso del mundo sobre sus hombros. El miedo era un nudo en su garganta, pero la determinación era un fuego en su corazón. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia. Lucía aceptó cualquier trabajo que pudo encontrar. Lavar ropa ajena, limpiar pisos en un pequeño restaurante, vender dulces caseros en una esquina. Sus manos, antes dedicadas al cuidado de los delicados objetos de la mansión Vargas, se volvieron ásperas y callosas. El cansancio se convirtió en su compañero constante, pero cada moneda que ganaba era una pequeña victoria, un paso más lejos del abismo de la desesperación. Por las noches le contaba historias a su madre, inventaba cuentos de reyes y reinas en castillos lejanos, tratando de construir un refugio de fantasía en medio de su cruda realidad. Doña Elvira, en sus momentos de lucidez, le sonreía, y esa sonrisa era todo el combustible que Lucía necesitaba para seguir luchando. En la mansión Vargas, Sofía notó el cambio en su esposo. Mateo estaba más distante, más silencioso. Pasaba horas en la biblioteca y hacía llamadas telefónicas en voz baja. Su aguda intuición, forjada en años de manipulación, le dijo que algo andaba mal. «Sigues pensando en esa gentuza, ¿verdad?», le espetó una noche durante la cena. «No entiendo tu fascinación por la miseria, Mateo. Ya nos deshicimos de ellas. Es página pasada». Pero Mateo no respondió. Su mente estaba absorta en un rompecabezas que no podía resolver.
Había encontrado una vieja fotografía de su padre con una mujer joven cuya sonrisa le resultaba extrañamente familiar. No había ningún nombre escrito en el reverso, solo una fecha, 1975. Esa imagen, junto con el pañuelo, se convirtió en su obsesión. Sintiendo que su control se debilitaba, Sofía decidió pasar a la ofensiva. Realizó un par de llamadas a periodistas de sociales, amigos que le debían favores. Sutilmente filtró una historia distorsionada. Una empleada deshonesta y su madre, que fingía una enfermedad, habían intentado extorsionar a la venerable familia Vargas. La historia, aunque no mencionaba nombres, era lo suficientemente específica como para que cualquiera en su círculo supiera a quién se refería. Era una estrategia cruel y calculada. Envenenar el pozo. Asegurarse de que si Lucía alguna vez intentaba hablar, nadie le creería. Quería aniquilar no solo su sustento, sino también su reputación, dejándola completamente aislada y sin poder. El veneno de Sofía no tardó en hacer efecto. Lucía comenzó a notar las miradas de reojo, los susurros a sus espaldas. Un par de ofertas de trabajo temporal se desvanecieron sin explicación. La dueña del restaurante donde limpiaba por las noches le dijo que ya no necesitaba sus servicios. El muro de la difamación, invisible pero impenetrable, se estaba levantando a su alrededor. Se sintió atrapada, como si luchara contra un fantasma. No entendía de dónde venía el ataque, pero sentía sus consecuencias en la escasez de comida en su mesa y en la creciente ansiedad que le oprimía el pecho. La crueldad de Sofía la había seguido hasta los rincones más humildes de la ciudad, una sombra larga y oscura de la que no podía escapar. Desesperada, Lucía decidió hacer algo que se había prometido no hacer: volver a la mansión, no para pedir clemencia, sino para exigir el pago de su último mes de trabajo, un dinero que le pertenecía por derecho y que ahora necesitaba con urgencia. Se paró frente a la imponente reja, sintiéndose pequeña e insignificante. Para su sorpresa, Sofía misma salió a recibirla como si la estuviera esperando. Su sonrisa era una mezcla de triunfo y desdén. «¡Qué descaro el tuyo, volver a arrastrarte hasta aquí!», dijo Sofía, su voz goteando sarcasmo. «No tienes vergüenza». La humillación era pública. Un jardinero y otro miembro del personal observaban desde la distancia, desviando la mirada con incomodidad. «Solo vengo por el sueldo que se me debe, señora. Es mi derecho», respondió Lucía, manteniendo la cabeza en alto a pesar del nudo en la garganta. Sofía soltó una carcajada. «¿Tu derecho? Tu único derecho es desaparecer de mi vista. Has manchado el nombre de esta familia con tus mentiras y ahora vienes a exigir dinero. Eres una oportunista, igual que tu madre. Lárgate de aquí antes de que llame a la policía y te acuse de allanamiento y acoso. Y créeme, mi palabra contra la tuya, no tienes ninguna oportunidad». Cada palabra era un golpe, diseñado para desmoralizarla, para hacerla sentir impotente. Y por un momento, casi lo logró. La injusticia era tan abrumadora que sintió que sus rodillas flaqueaban. Pero entonces Lucía pensó en su madre, en su fragilidad, en su inocencia, y esa imagen le dio una fuerza que no sabía que poseía. «Usted puede tener todo el dinero y el poder del mundo, señora», replicó con una voz baja pero firme, una voz que resonó con la fuerza de la verdad. «Pero jamás tendrá la paz que da una conciencia tranquila. Mi madre es inocente, y esa es la única verdad que importa. Y esa verdad, tarde o temprano, encontrará su camino, por más que intente enterrarla bajo sus mentiras y su dinero». Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó, dejando a Sofía momentáneamente sin palabras, sorprendida por la inesperada muestra de resistencia. Lucía no había conseguido el dinero, pero se había llevado algo mucho más valioso: la certeza de su propia integridad. Mientras tanto,
La investigación de Mateo había llegado a un punto muerto. Los diarios de su padre eran crípticos, llenos de alusiones a un gran error y a una sombra que lo perseguía, pero sin detalles concretos. La fotografía de la mujer desconocida seguía siendo un misterio. Sintiéndose frustrado, decidió que necesitaba ayuda profesional. Contactó a un investigador privado, un hombre mayor y discreto llamado Julián, conocido por su habilidad para desenterrar secretos familiares. Le entregó el pañuelo con las iniciales, una copia de la fotografía y le contó una versión editada de los hechos, omitiendo la participación de Sofía para no levantar sospechas. «Necesito saber quién es esta mujer y qué conexión tiene con mi familia», le dijo, sintiendo que estaba a punto de cruzar un umbral sin retorno. Julián, el investigador, comenzó su trabajo con la meticulosidad de un artesano. Pasó semanas buceando en archivos polvorientos, registros civiles, censos antiguos e incluso los registros de hospitales psiquiátricos de la época. Las iniciales BV y la fecha de la foto eran sus únicas pistas. Al principio, el camino parecía un laberinto de callejones sin salida. Nombres comunes, direcciones que ya no existían, personas que habían desaparecido sin dejar rastro. Mateo llamaba todos los días, su impaciencia creciendo con cada informe negativo. Sentía que el tiempo se agotaba, que cada día que pasaba, Lucía y su madre sufrían una injusticia que él tenía el poder, pero aún no el conocimiento, para reparar. Una tarde, mientras Lucía regresaba a su cuarto después de una jornada agotadora, vio a su madre sentada junto a la ventana, tarareando una melodía suave y melancólica. Era una canción de cuna que Lucía nunca antes había escuchado. Le preguntó a su madre de dónde la conocía, pero doña Elvira solo sonrió, perdida en sus pensamientos. La melodía era extrañamente hermosa y se quedó grabada en la mente de Lucía. Era un pequeño momento de belleza en medio de la adversidad, un recordatorio de que incluso en la mente más fragmentada, la música y el amor podían encontrar un refugio. No le dio mayor importancia en ese momento, sin saber que esa simple canción de cuna era una llave, una pieza crucial del rompecabezas que atormentaba a Mateo Vargas. La llamada que cambiaría todo llegó una lluviosa tarde de martes. Julián, el investigador, sonaba diferente. Su voz contenía una mezcla de excitación y solemnidad. «Señor Vargas, creo que tengo algo grande», dijo. Había rastreado los registros de un antiguo orfanato en las afueras de la ciudad, un lugar que había sido cerrado décadas atrás. Allí encontró la ficha de una niña abandonada en 1955, con las iniciales VV. La descripción de la mujer que la entregó coincidía vagamente con la de su abuela, pero el verdadero descubrimiento fue una nota adjunta en el 1200. Archivo, una carta de una de las monjas que dirigían el lugar. La carta mencionaba que la niña, llamada Verónica, había sido reclamada años después por su padre, un hombre influyente y atormentado. El nombre Verónica resonó en la mente de Mateo como una campana. Recordó fragmentos de conversaciones de su infancia, susurros sobre una tía que había desaparecido, una hermana de su padre de la que nadie hablaba. Verónica Vargas, las iniciales del pañuelo. El corazón de Mateo comenzó a latir con fuerza. «Siga buscando, Julián. Averigüe qué pasó con ella después de que mi abuelo la reclamara», ordenó, su voz tensa por la emoción. La posibilidad de que doña Elvira, la anciana humillada por su esposa, fuera en realidad su tía, la hermana perdida de su padre, era tan monumental, tan aterradora y a la vez tan esclarecedora que apenas podía procesarla. La injusticia que había presenciado ya no era solo un acto de clasismo, era una atrocidad familiar. Julián continuó tirando del hilo y lo que descubrió fue aún más oscuro.
Verónica Vargas había sido internada en una institución mental privada poco después de ser reclamada por su padre. El diagnóstico: una forma temprana y agresiva de demencia, lo que hoy se conocería como Alzheimer. El abuelo de Mateo, un hombre obsesionado con la imagen y el legado de la familia, no pudo soportar la vergüenza de tener una hija con una enfermedad mental. La mantuvo encerrada, oculta del mundo. Y después de su muerte, el padre de Mateo, siguiendo el mismo patrón de negación, la trasladó a una institución pública más modesta, borrando lentamente su conexión con la familia, hasta que, para todos los efectos, Verónica Vargas dejó de existir. Había sido abandonada, borrada de la historia familiar por la misma gente que debía protegerla. Mateo recibió el informe final de Julián en su despacho. Leyó los documentos con manos temblorosas, el acta de nacimiento de Verónica, los registros de las instituciones, los testimonios de antiguas enfermeras. Todo encajaba. La mujer de la fotografía era su tía Verónica en su juventud, antes de que la enfermedad la consumiera. Y doña Elvira era, sin lugar a dudas, esa misma mujer, envejecida y maltratada por la vida y el olvido. Una oleada de rabia y un profundo dolor lo invadieron. Rabia contra su padre y su abuelo por su crueldad, y un profundo y desgarrador dolor por la vida que le habían robado a su tía. Y luego, la rabia se centró en Sofía. Su esposa no solo había humillado a una empleada, había humillado a su propia tía, a la sangre de su sangre sin saberlo. La ironía era tan cruel, tan retorcida, que le quitó el aliento. La verdad lo golpeó con la fuerza de un tren de carga. Se sintió cómplice de un crimen que se había extendido por generaciones. El silencio de su familia, su propia ignorancia, habían permitido que esta tragedia continuara. Ahora entendía el gran error del que hablaba su padre en sus diarios. No era un mal negocio, era el abandono de su propia hermana. Se levantó y caminó por la biblioteca, sintiendo el peso de la historia familiar en cada libro y cada retrato. Ya no podía ser un espectador pasivo. Tenía que enmendar este error. Tenía que encontrar a Lucía y a su tía y devolverles la dignidad que su familia les había arrebatado. Su misión ya no era solo una cuestión de conciencia, era una cuestión de sangre, de honor y de una justicia largamente postergada. El primer paso era encontrar su paradero. Le pidió a Julián que utilizara todos sus recursos para localizar a Lucía Ramos y a doña Elvira. No sería fácil, se habían desvanecido en la inmensidad de la ciudad. Mientras Julián trabajaba, Mateo comenzó a planear su siguiente movimiento. Sabía que enfrentarse a Sofía directamente sería un desastre. Ella lo negaría todo, usaría su influencia para desacreditarlo, lo pintaría como un loco. Necesitaba pruebas irrefutables y un escenario donde la verdad no pudiera ser ignorada. Y entonces recordó la gala benéfica anual de la Fundación Vargas, el evento social más importante del año, organizado por la propia Sofía. Sería en 2 semanas. Ese sería su escenario. Allí, frente a toda la élite de México, expondría la verdad. Mientras Mateo planeaba su jugada, la vida de Lucía se volvía cada vez más precaria. Sin un trabajo estable, el dinero se estaba acabando. Había días en que solo comía una vez para asegurarse de que su madre tuviera suficiente. La desesperación comenzó a filtrarse por las grietas de su determinación. Una noche, mientras observaba a su madre dormir, se sintió abrumada por la soledad y la impotencia. ¿Cómo podía seguir luchando contra un enemigo invisible y todopoderoso? Consideró rendirse, buscar ayuda en alguna institución pública, pero la idea de separarse de su madre, de dejarla en manos de extraños, era más aterradora que el hambre. Se aferró a la esperanza, una pequeña llama parpadeante en la oscuridad, de que algo cambiaría, de que encontraría una salida. Julián finalmente encontró a 100%. Lucía. Había sido un trabajo arduo,
siguiendo pistas vagas, hablando con gente en los barrios bajos, hasta que un vendedor ambulante reconoció la foto de doña Elvira. Julián observó desde la distancia durante un día entero, confirmando su identidad y viendo con sus propios ojos la devoción con la que Lucía cuidaba de su madre. Le informó a Mateo de su ubicación, junto con un detalle que lo dejó helado. Estaban a punto de ser desalojadas por no poder pagar el alquiler del modesto cuarto. El tiempo se había acabado. Mateo supo que tenía que actuar de inmediato, pero de una manera que no alertara a Sofía y no arruinara su plan para la gala. Mateo ideó un plan discreto. A través de una organización benéfica de fachada que creó de la noche a la mañana, envió a una trabajadora social a visitar a Lucía. La mujer, instruida por Mateo, le ofreció ayuda. Un nuevo apartamento, más grande y limpio, en una mejor zona, y una suma de dinero para cubrir sus gastos inmediatos. Le dijo que su caso había sido seleccionado al azar por un benefactor anónimo conmovido por las historias de personas que cuidaban a familiares enfermos. Lucía, al principio, desconfió. Parecía demasiado bueno para ser verdad, pero la desesperación de su situación y la amabilidad genuina de la trabajadora social la convencieron de aceptar. Sintió una inmensa gratitud hacia ese extraño benefactor, sin imaginar ni por un segundo quién estaba realmente detrás de ese acto de generosidad. El traslado al nuevo apartamento fue como entrar en otro mundo. Era un lugar pequeño y sencillo, pero estaba limpio, tenía muebles decentes y lo más importante, era seguro. Por primera vez en semanas, Lucía pudo respirar hondo sin sentir el peso aplastante de la supervivencia. Pudo comprarle a su madre la comida que le gustaba y medicinas que antes no podía permitirse. La salud de doña Elvira mejoró ligeramente con el cambio de ambiente. Sus periodos de confusión se hicieron menos frecuentes. Lucía sintió que una pequeña ventana de esperanza se abría en su vida. Agradeció al universo, a ese benefactor anónimo, por darles un respiro, una oportunidad de recuperar un poco de la normalidad que les habían robado. Desde la distancia, Mateo supervisaba todo, asegurándose de que tuvieran todo lo que necesitaban. Verlas a salvo le quitó un peso de encima, pero también avivó su furia contra Sofía y su determinación de hacer justicia. Pasó los días previos a la gala preparando meticulosamente su revelación. Reunió todos los documentos que Julián había encontrado, hizo copias, digitalizó la vieja fotografía y los registros. Pero sentía que faltaba algo, una pieza final que hiciera la verdad innegable. Algo que conectara el pasado de Verónica con el presente de doña Elvira de una manera emocional y poderosa. Y entonces recordó la historia que Lucía había contado sin saberlo a través de la trabajadora social, la canción de cuna que su madre a veces tarareaba. Mateo recordó esa misma canción de cuna. Su padre solía tararearla en raras ocasiones, cuando creía que nadie lo escuchaba. Siempre había pensado que era solo una vieja melodía, pero ahora entendía. Era la canción que su madre, la abuela de Mateo, les cantaba a él y a su hermana Verónica cuando eran niños. Era un secreto auditivo, una reliquia familiar transmitida a través de la música. Se dio cuenta de que esa era la pieza que necesitaba. Le pidió a la trabajadora social que con la excusa de grabar testimonios para la fundación, grabara discretamente a doña Elvira tarareando la melodía. La grabación, de baja calidad pero clara, se convirtió en la prueba más emotiva y devastadora de todas. Mientras tanto, Lucía se enteró de la gala benéfica de la Fundación Vargas a través de un anuncio en el periódico. El evento, que celebraba la generosidad de Sofía Montenegro, era una bofetada a todo lo que había sufrido. Una idea audaz y peligrosa comenzó a formarse en su mente. Tenía que ir. Tenía que enfrentarse a ellos, no con violencia, sino con su presencia.
Quería que Mateo Vargas, el hombre que había permanecido en silencio mientras su esposa las destruía, la viera a los ojos. No sabía qué lograría con ello, pero sentía que no podía quedarse de brazos cruzados mientras su verdugo era celebrado como una santa. Comenzó a buscar la manera de entrar, sabiendo que sería casi imposible. El día de la gala llegó. La Ciudad de México vibraba con la expectación del evento. El Palacio de Bellas Artes, el lugar elegido para la celebración, estaba adornado con miles de flores y luces. La alfombra roja recibía a la élite del país, políticos, empresarios, celebridades. Y en el centro de todo, Sofía Montenegro, deslumbrante con un vestido de alta costura y joyas que brillaban como estrellas frías. Sonreía para las cámaras, personificando la caridad y la elegancia, completamente ajena a la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre su cabeza. Creía que había ganado, que había aplastado a sus insignificantes enemigos y consolidado su posición como la reina indiscutible de la sociedad mexicana. Lucía logró su objetivo. A través de una antigua compañera que trabajaba en la empresa de catering, consiguió un uniforme de camarera y una credencial de acceso. Su corazón latía con una fuerza desbocada mientras se movía entre los invitados, llevando bandejas y tratando de pasar desapercibida. El lujo que la rodeaba era obsceno, una burla a la lucha diaria de millones de personas. Buscaba con la mirada a Mateo Vargas. Su objetivo lo vio a lo lejos, hablando con un grupo de empresarios. Su rostro era una máscara de calma, pero Lucía, que había aprendido a leer las emociones sutiles, notó una tensión en su mandíbula, una tormenta contenida en sus ojos. De repente, una voz gélida la sacó de sus pensamientos. «Pero mira a quién tenemos aquí. ¿No te cansas de humillarte?». Era Sofía. La había reconocido a pesar del uniforme. Su voz, aunque susurrada, estaba llena de un desprecio que quemaba. «No puedo creer tu descaro. ¿Infiltrarte en mi evento? ¿Qué buscas? ¿Robar las carteras de los invitados o buscar otra víctima para tus mentiras?». Sofía disfrutaba del momento, saboreando la oportunidad de una nueva humillación pública. Se giró hacia un grupo de sus amigas más cercanas y dijo en voz alta: «Queridas, les presento a la famosa extorsionadora de la que les hablé. Tenaz, ¿no creen? La basura siempre encuentra la manera de volver a salir a la superficie». Las miradas de los invitados se clavaron en 1900. Lucía. Los murmullos se extendieron como un reguero de pólvora. Sintió el calor de la vergüenza en sus mejillas. Sus manos temblaban tanto que la bandeja que sostenía se tambaleó peligrosamente. Por un momento quiso que la tierra se la tragara. La crueldad de Sofía era un arma precisa, diseñada para despojarla de toda dignidad. Estaba sola, rodeada de lobos, y su valiente plan, de repente, le pareció una locura suicida. Estaba a punto de darse la vuelta y huir cuando una voz firme y resonante cortó el aire, silenciando los murmullos y atrayendo la atención de todos. «Basta, Sofía». Era Mateo. Había cruzado el salón y ahora estaba de pie junto a ellas. Su voz no era un grito, pero tenía un peso, una autoridad que hizo que incluso Sofía se callara. Ignoró a su esposa y se dirigió a Lucía. Sus ojos no mostraban lástima, sino un profundo y sorprendente respeto. «Lucía, necesito que me escuches. Sé la verdad, toda la verdad», dijo en voz baja, pero con una intensidad que la dejó sin aliento. La sorpresa en el rostro de Lucía fue tan grande como la de Sofía. «¿Qué verdad? ¿Cómo podía saberlo?». La confusión y una pequeña y peligrosa chispa de esperanza lucharon en su interior. Sofía, recuperándose del shock inicial, intentó retomar el control. «Mateo, ¿qué estás haciendo? ¿Defendiendo a esta mujer?». «Ha perdido la cabeza», siseó, tratando de arrastrarlo lejos. Pero Mateo se mantuvo firme.
Tomó suavemente el brazo de Lucía y, ante la mirada atónita de todos, la guió hacia el escenario principal, donde minutos antes Sofía había estado dando un discurso sobre la importancia de la compasión. «Discúlpenme todos por la interrupción», dijo Mateo, tomando el micrófono. «Mi esposa ha hablado de caridad y de justicia, y esta noche, en nombre de mi familia, se hará justicia». La sala entera se sumió en un silencio expectante. Los periodistas, olfateando el escándalo del siglo, se abalanzaron hacia el frente, sus cámaras listas para capturar cada momento. «Mi esposa», comenzó Mateo, su voz resonando en todo el Palacio de Bellas Artes, «les ha hablado de oportunistas y de personas que fingen enfermedades para aprovecharse de la buena fe de los demás. Y tiene razón, esas personas existen, pero esta noche ella ha señalado a la persona equivocada». Hizo una pausa, dejando que la tensión se acumulara. Sofía, de pie a su lado en el escenario, estaba pálida, su sonrisa congelada en una mueca de horror, mientras se daba cuenta de que había perdido el control de la situación. «La mujer a la que mi esposa acusó, humilló y expulsó de nuestra casa no es una ladrona, es una víctima de la crueldad, del olvido y del más terrible de los secretos familiares». En la pantalla gigante detrás del escenario, donde antes se proyectaba el logo de la Fundación Vargas, apareció una imagen. Era la fotografía en blanco y negro de 1975. Un joven y sonriente padre de Mateo junto a una mujer hermosa y llena de vida. «Esta mujer», continuó Mateo, «es mi tía, Verónica Vargas, la hermana menor de mi padre». Un suspiro colectivo recorrió la sala. El nombre era una leyenda en los círculos más antiguos de la élite, la joven heredera que había desaparecido trágicamente. Nuestra familia les dijo a todos que había muerto en un accidente, pero fue una mentira para ocultar una verdad que consideraban vergonzosa. Mi tía fue diagnosticada con una enfermedad degenerativa, lo que hoy conocemos como Alzheimer, y nuestra familia, en lugar de cuidarla, la abandonó. Y borraron de nuestra historia. La revelación fue una bomba. El murmullo se convirtió en un clamor de asombro y horror. Sofía se tambaleó, agarrándose al atril para no caer. «Es mentira. Está loco», balbuceó, pero su voz se perdió en el tumulto. Mateo entonces proyectó los documentos en la pantalla, el acta de nacimiento, los registros de las instituciones, uno tras otro, pruebas irrefutables de la historia que estaba contando. Y la mujer a la que mi esposa llamó ladrona, la mujer que ha vivido en la pobreza, cuidada solo por el amor inquebrantable de su hija, esa mujer, doña Elvira, es Verónica Vargas, es mi tía, mi propia sangre. La conexión final fue tan impactante que la sala se quedó en un silencio sepulcral, un silencio de pura conmoción. «Sofía no lo sabía», continuó Mateo, su mirada fija en su esposa, una mirada que no contenía odio, sino una profunda y helada decepción. Pero su crueldad, su arrogancia y su total falta de compasión la llevaron a cometer el acto más atroz imaginable. Acusó a un miembro de su propia familia de robo, la humilló y la echó a la calle. Y ahora quiero que todos escuchen algo. Del sistema de sonido del auditorio surgió una melodía, la grabación de la canción de cuna tarareada por doña Elvira. Mateo miró a los miembros más antiguos de la alta sociedad. Algunos de ustedes reconocerán esta canción. Es la que mi abuela nos cantaba. Es la prueba viviente, el eco de una memoria que ni la enfermedad ni la crueldad pudieron borrar en completo. Ese fue el golpe de gracia. La canción de cuna, tan íntima y familiar, era más poderosa que cualquier documento. Rompió la última barrera de negación. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Lucía, lágrimas de validación, de tristeza y de un alivio tan inmenso que la dejó sin fuerzas. La verdad de su madre, su verdadera historia, había sido revelada de la manera más pública y dramática posible. Ya no eran las parias,
las mentirosas, eran las víctimas de una injusticia histórica. Sofía, completamente rota, intentó huir del escenario, pero los periodistas la rodearon como una jauría, sus flashes disparando sin piedad, capturando el derrumbe de la reina de la sociedad. Su mundo de apariencias se había hecho añicos en cuestión de minutos. Mateo, con la voz quebrada por la emoción, concluyó su discurso. Esta noche, la Fundación Vargas cambia de rumbo. En lugar de donaciones para limpiar una imagen manchada, dedicaré mi vida y mi fortuna a enmendar el error de mi familia. Anuncio la creación del Hogar Verónica Vargas, un refugio para todas las personas que, como mi tía, han sido olvidadas por la sociedad y por sus propias familias. Un lugar donde la dignidad y la memoria serán protegidas por encima de todo. Y la primera directora de esta fundación, si acepta, será la única persona que ha demostrado un amor y una lealtad incondicionales. Lucía Ramos, la verdadera heredera de la compasión en esta historia. Un aplauso atronador estalló en la sala. Un aplauso no por el dinero, sino por la verdad, por la justicia y por la valiente joven que había luchado sola contra el mundo. El escándalo fue monumental. Al día siguiente, todos los periódicos y noticieros del país llevaban la historia en sus portadas. La caída de Sofía Montenegro fue tan espectacular como su ascenso. Sus amigos le dieron la espalda, sus contratos de patrocinio fueron cancelados y se vio obligada a encerrarse en la mansión, que ahora se sentía como una jaula dorada. Mateo inició los trámites de divorcio de inmediato, cortando todos los lazos con la mujer que había revelado ser una extraña. Su imperio de mentiras se había derrumbado, dejándola sola con las ruinas de su propia arrogancia, un castigo mucho más severo que cualquier sentencia judicial. Lucía, abrumada por los acontecimientos, se reunió con Mateo al día siguiente. Se encontraron no como patrón y empleada, sino como dos personas unidas por una historia increíble y dolorosa. Gracias, fue lo único que Lucía pudo decir, su voz ahogada por la emoción. Gracias por creer en mí, por devolverle a mi madre su nombre. Mateo negó con la cabeza, sus ojos llenos de un arrepentimiento genuino. No, Lucía, soy yo quien debe agradecerte. Tú me abriste los ojos. Tu valentía me obligó a enfrentar la oscuridad de mi propia familia. Esto no es un regalo, es una deuda que nunca podré pagar por completo. En ese momento, en medio del dolor y la revelación, nació un vínculo entre ellos, un respeto profundo que era la semilla de algo más. El primer paso de Mateo fue trasladar a su tía, Verónica, a la mejor clínica privada de la ciudad, especializada en enfermedades neurodegenerativas. Por primera vez en décadas, recibió la atención médica adecuada. Rodeada de los mejores especialistas, Lucía estuvo a su lado en cada momento. Su presencia era el ancla constante en el mundo fluctuante de Verónica. Le mostró las viejas fotografías, le habló de su familia, de su pasado. En sus momentos de lucidez, Verónica parecía entender. Una lágrima silenciosa rodaba por su mejilla mientras miraba el rostro de su hermano en una foto, un destello de reconocimiento en las profundidades de su memoria perdida. El proceso de sanación, tanto para Verónica como para la familia Vargas, había comenzado. La construcción del hogar Verónica Vargas comenzó de inmediato. Mateo no escatimó en gastos. Contrató a los mejores arquitectos y especialistas para diseñar un centro que fuera un modelo de cuidado y compasión. No sería un asilo, sino un verdadero hogar. Lucía, como directora de la fundación, se sumergió en el proyecto con una pasión y una dedicación que asombraron a todos. Su experiencia personal, su profundo conocimiento de las necesidades de los pacientes y sus cuidadores, la convirtieron en la líder perfecta. Cada detalle del diseño, desde el color de las paredes hasta la disposición de los jardines terapéuticos, fue supervisado por ella.
asegurando que el lugar tuviera el alma y la calidez que su madre nunca tuvo. El trabajo conjunto en la fundación acercó a Mateo y Lucía de una manera que ninguno de los dos esperaba. Pasaban largas horas juntos, planificando, discutiendo, compartiendo ideas. En esas conversaciones descubrieron mucho más que un objetivo común. Mateo descubrió en Lucía una fortaleza y una pureza de corazón que nunca había encontrado en el mundo superficial en el que vivía. Se sintió atraído por su autenticidad, por su capacidad de amar sin condiciones. Lucía, por su parte, vio, más allá del millonario arrepentido, descubrió a un hombre con un profundo sentido del honor, un hombre capaz de una gran ternura y de un compromiso inquebrantable con la justicia. El respeto mutuo comenzó a transformarse en un afecto profundo y silencioso. Un año después, el hogar Verónica Vargas abrió sus puertas. La inauguración fue un evento emotivo y discreto, muy diferente de las ostentosas galas de Sofía. Asistieron familias, médicos, voluntarios y periodistas que habían seguido la historia conmovidos. Verónica, sentada en una silla de ruedas, con Lucía a un lado y Mateo al otro, cortó la cinta inaugural. No entendía del todo la magnitud del evento, pero sonreía, una sonrisa serena que iluminaba su rostro. En su discurso, Mateo no habló de dinero, sino de redención. Esta casa, dijo, es un testimonio de que nunca es tarde para corregir un error y de que el amor de una hija puede mover montañas y despertar conciencias. La vida de Verónica en sus últimos años fue tranquila y digna, rodeada de cuidados y por primera vez del amor de una familia que la reconocía, encontró una paz que le había sido negada durante mucho tiempo. Murió 2 años después de la inauguración del hogar que llevaba su nombre, no en la soledad de una institución anónima, sino sosteniendo las manos de Lucía y Mateo. Su historia, antes un secreto vergonzoso, se convirtió en un legado de esperanza, un recordatorio poderoso de la importancia de la dignidad humana por encima de cualquier convención social o apellido. Su vida, aunque marcada por la tragedia, finalmente encontró su propósito en la inspiración que brindó a miles de personas. Una tarde, en los jardines del hogar, bajo la sombra de un jacarandá en flor, Mateo se arrodilló frente a Lucía. No había un anillo de diamantes ostentoso en sus manos, sino una sencilla medalla de plata con las iniciales BV grabadas. Este símbolo, dijo, su voz embargada por la emoción, representaba un secreto y una vergüenza. Gracias a ti, ahora representa el honor, la redención y el amor. Me enseñaste lo que es la verdadera fortaleza y me diste una razón para ser un hombre mejor. Quiero pasar el resto de mi vida a tu lado, construyendo este legado juntos. Lucía, ¿quieres casarte conmigo? Las lágrimas de Lucía esta vez no eran de dolor, sino de una felicidad pura y abrumadora. Sí, Mateo, sí quiero, susurró, sellando su historia no con un final, sino con un nuevo y hermoso comienzo. Su boda fue una ceremonia íntima en esos mismos jardines, rodeados por los residentes del hogar, su nueva y extensa familia. No hubo lujos ni ostentación, solo la celebración de un amor que había nacido de las cenizas de la injusticia y florecido en el terreno fértil de la compasión. Juntos, continuaron expandiendo la labor de la fundación, abriendo más hogares por todo México, convirtiendo el nombre de Verónica Vargas en un sinónimo de esperanza para los ancianos olvidados. La historia de la empleada que desafió a la poderosa señora, del millonario que despertó de su letargo y de la tía perdida que fue encontrada, se convirtió en una leyenda moderna en la Ciudad de México. Un cuento que recordaba a todos que la verdadera riqueza no se mide en pesos, sino en la capacidad de amar, perdonar y defender la dignidad de los demás. El legado de Sofía Montenegro fue el olvido. Despojada de su fortuna en el divorcio y repudiada por la sociedad que una vez la adoró,
Vivió sus días en una soledad autoimpuesta, una sombra amargada, en una mansión que ya no representaba poder, sino fracaso. Su nombre solo se mencionaba en susurros como una advertencia, el ejemplo perfecto de cómo la arrogancia y la crueldad pueden llevar a la propia destrucción. El eco de su risa fría se desvaneció, reemplazado por el sonido de las risas y la música en los hogares que llevaban el nombre de la mujer a la que intentó destruir. Una justicia poética y definitiva que ni todo su dinero podría haber comprado ni evitado. 5 años después, Lucía y Mateo caminaban por el jardín principal del primer hogar, llevando de la mano a su pequeña hija, a quien llamaron Verónica. La niña, con los ojos valientes de su madre y la sonrisa amable de su padre, crecía en un mundo donde la compasión era la lección más importante. Se detuvieron frente a una fuente de piedra donde una flor de lis, el antiguo símbolo de la familia Vargas, estaba grabada. Una mariposa de alas vibrantes se posó delicadamente sobre ella. La imagen era un cuadro perfecto, la síntesis de su viaje. Demostraba que la verdad, como un río caudaloso, siempre encuentra su camino, y que el amor, cuando es verdadero, tiene el poder no solo de sanar las heridas más profundas, sino de construir un futuro más justo y esperanzador para todos. La historia de Lucía no fue solo una de superación personal, sino un catalizador de cambio social. Inspirados por la labor de la Fundación Verónica Vargas, otros empresarios y filántropos en México comenzaron a dirigir su atención y recursos hacia la población de la tercera edad, un sector históricamente desatendido. Se crearon nuevas leyes de protección al anciano y se lanzaron campañas de concienciación sobre el Alzheimer y otras enfermedades degenerativas. La valiente defensa de Lucía por su madre en aquel salón opulento había generado ondas que se extendieron mucho más allá de los muros de la mansión, tocando innumerables vidas y demostrando que un solo acto de coraje, por pequeño que parezca, puede encender una revolución de bondad. Mateo, por su parte, nunca olvidó la lección que aprendió. Transformó por completo la filosofía de las empresas Vargas, implementó programas de responsabilidad social, mejoró las condiciones laborales de sus empleados y se aseguró de que una parte significativa de las ganancias se destinara siempre a la fundación. Se convirtió en un líder empresarial respetado no solo por su astucia financiera, sino por su integridad y su compromiso con la comunidad. A menudo decía en sus conferencias: "Mi mayor activo nunca estuvo en la bolsa de valores, sino en la lección de humildad que aprendí de la mujer que limpiaba mi casa y que resultó ser más rica en espíritu que cualquier millonario que haya conocido". Y así, la memoria de Verónica Vargas, la mujer que fue borrada, se inmortalizó, no en un frío mausoleo de mármol, sino en las sonrisas de los miles de ancianos que encontraron un refugio en los hogares que llevaban su nombre. Su tragedia personal se transformó en un triunfo colectivo. La caja de 1900, música rota en el suelo de la mansión, no fue el final de la música, sino el comienzo de una nueva sinfonía. Una sinfonía de justicia, redención y amor inquebrantable que seguiría resonando por generaciones. Un recordatorio eterno de que la dignidad es el único tesoro que, una vez encontrado, nunca puede ser arrebatado. El proceso de adaptación de Verónica, incluso en la clínica de lujo, fue un camino lleno de desafíos emocionales, tanto para ella como para Lucía. Había días en que la niebla de su mente era tan espesa que no reconocía a su propia hija, llamándola por nombres de personas de su lejana juventud. En esos momentos, Lucía sentía una punzada de dolor agudo, un recordatorio de todo lo que la enfermedad le había robado. Sin embargo, en lugar de desesperarse, se sentaba a su lado durante horas, sosteniendo su mano y hablándole con una paciencia infinita.
Le leía poemas que su madre amaba en su juventud y le ponía la música clásica que, según los terapeutas, ayudaba a calmar su ansiedad. Cada pequeño gesto de conexión, una sonrisa fugaz, un apretón de manos, era una victoria que Lucía atesoraba en lo más profundo de su corazón. La transición de Lucía de cuidadora a tiempo completo a directora de una fundación multimillonaria no fue sencilla. Al principio se sintió abrumada por la responsabilidad. Las reuniones con arquitectos, abogados y financieros eran un mundo completamente ajeno a ella. Dudó de sus propias capacidades, sintiendo que no pertenecía a ese círculo de poder y conocimiento técnico. Fue Mateo quien, con una fe inquebrantable en ella, la guió a través de ese proceso. Se convirtió en su mentor, explicándole los conceptos complejos con sencillez y animándola a confiar en su instinto y en su experiencia de vida, que era mucho más valiosa que cualquier título universitario. Poco a poco, Lucía encontró su voz, defendiendo sus ideas con una pasión y una claridad que sorprendieron a todos, demostrando que el liderazgo más efectivo nace de la empatía y la convicción. La noticia de la boda de Mateo y Lucía fue recibida con una mezcla de sorpresa y admiración por la sociedad mexicana. Algunos, los más cínicos, lo vieron como un cuento de hadas improbable, la historia de la Cenicienta moderna. Pero la mayoría entendió que su unión era algo mucho más profundo. No era la unión de la riqueza y la pobreza, sino la alianza de dos almas que se habían encontrado en la búsqueda de la justicia. Su historia de amor se convirtió en un símbolo de esperanza, una prueba de que las barreras sociales, por altas que parezcan, pueden derrumbarse ante la fuerza de la autenticidad y el respeto mutuo. Se convirtieron en un ejemplo a seguir. Una pareja que utilizaba su plataforma no para la ostentación, sino para el servicio. El primer residente en entrar al hogar Verónica Vargas, después de la propia Verónica, fue un anciano llamado Don Ramiro, un ex carpintero que había sido encontrado viviendo en las calles después de que su familia lo abandonara. Su historia era desgarradora, una de tantas que se repetían en silencio por toda la ciudad. Lucía lo recibió personalmente en la puerta, y al ver la gratitud y el alivio en sus ojos llorosos, supo que todo el sufrimiento, cada humillación y cada lágrima había valido la pena. Vio en Don Ramiro el reflejo de su propia madre, el reflejo de la vulnerabilidad que había jurado proteger. Ese día, el hogar dejó de ser un edificio para convertirse en un santuario, un lugar donde las vidas rotas podían empezar a sanar. Sofía Montenegro, en su aislamiento, intentó en varias ocasiones rehabilitar su imagen. Contrató a costosos publicistas, intentó hacer donaciones anónimas que luego filtraba a la prensa y concedió entrevistas cuidadosamente guionizadas en las que se presentaba como una víctima de la manipulación de su esposo. Pero el daño era irreparable. La imagen de su rostro descompuesto en la gala, la evidencia irrefutable de su crueldad, estaban grabadas en la memoria colectiva del país. Cada intento de resurgir solo servía para recordarle al público su caída, convirtiéndola en una figura trágica y patética. Finalmente, se rindió y vendió la mansión de las Lomas, desapareciendo de la vida pública para siempre, un fantasma de un pasado opulento que ya no existía. La pequeña Verónica Vargas Ramos creció escuchando la historia de su abuela, no como una tragedia, sino como una epopeya de amor y resiliencia. Sus padres se aseguraron de que entendiera el verdadero significado de su nombre y el legado que representaba. A menudo la llevaban a los hogares de la fundación, donde jugaba con los residentes, escuchaba sus historias y aprendía desde muy joven el valor de la empatía. No creció rodeada del lujo superficial de la alta sociedad, sino de la riqueza real de las conexiones humanas. Estaba destinada a continuar la misión de sus padres,
una nueva generación comprometida no con la acumulación de riqueza, sino con la distribución de la compasión. Con el tiempo, la historia de Verónica Vargas se convirtió en un caso de estudio en las universidades de ética y negocios. Se analizaba cómo el secretismo y la obsesión por la imagen de una familia pudieron causar tanto daño, y cómo la transparencia y la responsabilidad social, encarnadas por la nueva dirección de Mateo, podían no solo reparar el daño, sino también fortalecer una empresa. El modelo Vargas, como se le llegó a conocer, se basaba en la premisa de que el éxito financiero y la integridad moral no solo no eran mutuamente excluyentes, sino que estaban intrínsecamente ligados. El apellido Vargas, antes manchado por el escándalo, se convirtió en un sinónimo de redención y liderazgo consciente. Años después de la muerte de Verónica, Lucía encontró entre sus pocas pertenencias un pequeño diario. Las entradas eran de su juventud, antes de que la enfermedad avanzara. En sus páginas descubrió a una joven llena de sueños y de amor por la vida, una joven que amaba la música y la poesía. En una de las últimas entradas legibles, Verónica había escrito: «Aunque mi mente se nuble, ruego que mi corazón nunca olvide cómo amar». Lucía leyó esa frase con lágrimas en los ojos. Su madre, a pesar de todo, había cumplido su deseo. Su amor había sobrevivido a la enfermedad, al abandono y al olvido. Y ese amor, transmitido a través de Lucía, había sido la fuerza que, finalmente, había sanado a todos. Mateo a menudo reflexionaba sobre el momento en que se quedó paralizado en el umbral de su despacho, viendo a Sofía humillar a su tía. El recuerdo de su inacción inicial nunca lo abandonó por completo. No lo veía como una fuente de culpa, sino como un recordatorio constante de la facilidad con la que una persona puede volverse complaciente ante la injusticia. Esa memoria era su motor, la fuerza que lo impulsaba a no volver a ser un espectador pasivo nunca más, ni en su vida personal ni en sus negocios. Se aseguró de que la cultura, en todas sus empresas, fomentara la valentía de alzar la voz contra lo incorrecto, creando un ambiente donde la dignidad de cada individuo, desde el conserje hasta el director general, fuera respetada y protegida. La fundación no solo se dedicó a construir hogares, sino también a invertir en la investigación científica para combatir el Alzheimer. Crearon becas para jóvenes neurólogos y financiaron estudios innovadores que buscaban no solo tratar, sino algún día curar la enfermedad que le había robado la memoria a Verónica. Lucía y Mateo entendieron que su misión tenía dos frentes: cuidar de las víctimas presentes y luchar por un futuro en el que hubiera menos víctimas. Su enfoque integral y su compromiso a largo plazo consolidaron a la Fundación Verónica Vargas como una de las instituciones filantrópicas más importantes y respetadas de América Latina, un legado duradero nacido de una dolorosa verdad familiar. El pañuelo de encaje con las iniciales BUMB fue enmarcado y colocado en la entrada del primer hogar. Junto a él, una réplica de la caja de música de plata, reconstruida por los mejores artesanos del país. Estos dos objetos, que habían sido el catalizador de tanto dolor y tanta revelación, se convirtieron en símbolos de la misión de la Fundación. El pañuelo representaba la identidad perdida y recuperada, y la caja de música, que ahora volvía a sonar con su melodía original, simbolizaba la esperanza y la sanación. Eran un recordatorio para todos los que pasaban por allí de que incluso de los fragmentos más rotos de una vida, algo hermoso y lleno de propósito puede ser reconstruido. En el 10º aniversario de la Fundación, se realizó un documental que contaba toda la historia. Se utilizaron entrevistas, material de archivo y dramatizaciones para narrar el viaje desde la cruel acusación en la mansión hasta el florecimiento de los hogares. Lucía y Mateo
accedieron a participar no para glorificarse a sí mismos, sino para asegurarse de que la lección de la historia de Verónica nunca se olvidara. El documental ganó premios internacionales y fue transmitido en todo el mundo, llevando su mensaje de compasión y justicia a una audiencia global. La historia de la familia Vargas se convirtió en una parábola moderna sobre el poder redentor de la verdad y la fuerza indestructible del amor filial. Lucía nunca perdió su humildad. A pesar de dirigir una organización masiva y de ser una figura pública respetada, seguía siendo la misma mujer que había luchado por la dignidad de su madre en la pobreza. A menudo se quitaba un traje de directora y pasaba tiempo en las cocinas de los hogares ayudando a preparar la comida, o se sentaba con los residentes escuchando sus historias con la misma atención y empatía que siempre había mostrado. Para ella, el verdadero trabajo no estaba en las salas de juntas, sino en el contacto humano, en el simple acto de hacer que alguien se sintiera visto, escuchado y amado. Esa era la esencia de su liderazgo y el verdadero corazón del legado de Verónica. Mateo encontró en su nueva vida una felicidad que nunca había conocido en su búsqueda de riqueza y éxito. Descubrió que la satisfacción de ver el alivio en el rostro de una familia que recibía ayuda era infinitamente mayor que la de cerrar un negocio millonario. Su amor por Lucía y su hija y su propósito compartido llenaron el vacío que había sentido durante tantos años. Se dio cuenta de que su padre y su abuelo, en su intento de proteger el honor de la familia, se habían perdido lo más importante: la oportunidad de cuidar, de amar y de ser verdaderamente humanos. Mateo rompió ese ciclo, asegurándose de que el futuro de la familia Vargas se construyera sobre una base de compasión, no de orgullo. Y así, la historia que comenzó con un acto de crueldad en un salón lleno de opulencia, concluyó en un jardín lleno de vida, con el sonido de la risa de un niño y la melodía suave de una vieja canción de cuna. Demostró que la justicia puede tardar, pero llega, que la verdad, por más profundamente que se entierre, siempre lucha por salir a la luz, y que el amor, en su forma más pura y desinteresada, es la fuerza más poderosa del universo, capaz de transformar el dolor en propósito, la vergüenza en honor y una historia de olvido en un legado de esperanza eterna. El eco de la dignidad de Verónica Vargas, amplificado por la voz de su valiente hija, resonaría para siempre.